Buenos días, hermanos. El devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el libro de Oseas, capítulos 13 al 14. En estos últimos capítulos del libro, vemos nuevamente la declaración del juicio de Dios sobre el reino de Israel, pero también la declaración de su restauración en el futuro. En capítulo 13, Dios le recuerda al reino de Israel, representado por la tribu de Efraín, de donde había caído. En sus comienzos, Efraín fue causa de temor, pero fue derrotado por su idolatría. Versículo 1 dice: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Desgraciadamente, en vez de haber reconocido su pecado, siguieron practicando la idolatría. Llegaron al punto de no solo adorar a Baal y los ídolos que Jeroboam creó, sino que se esforzaron ellos mismos y se hicieron ídolos de plata. Por esto mismo, ellos se desvanecieron, se convirtieron en nada, como aquello que adoraron. Versículo 3 dice: Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Hermano, el ídolo es aquello que nuestro corazón pone delante de Dios. Desechamos a Dios, pero en su lugar adoramos y servimos aquello por lo que hemos dejado seducir nuestro corazón. Puede ser el dinero, un placer en particular, alguna posesión, reputación o el honor de los hombres, o una relación incorrecta. Cualquiera que sea el ídolo, lo que debemos aprender de aquí es que si nos desviamos del amor al único Dios, estaremos siguiendo vanidad. Nos apartamos de Dios para perseguir algún placer que quizás será disfrutado por un momento, pero que no permanecerá. El verdadero gozo solo será disfrutado por aquellos que permanecen en comunión con el Creador de todo lo bueno. Si como Esaú vendemos nuestra primogenitura por un plato de comida, es decir, si seguimos lo momentáneo y menospreciamos a Dios, debemos entonces analizar nuestro corazón. Juan nos advierte en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si esta actitud de aferrarte a tu ídolo permanece en tu corazón, no afecta tu conciencia, y no hay arrepentimiento genuino, esto será una señal clara que Dios no tiene lugar en tu vida. Escucha la advertencia: estas cosas pasarán, y tú con ellas. Siguiendo en el capítulo 13, el Señor le recuerda a Israel el motivo principal por el cual ellos deberían estar prontos para amar a Dios. Dios los había rescatado de Egipto y los había sustentado en su camino a la tierra prometida. En la Nueva Biblia de las Américas, en capítulo 13, versículo 4, dice: Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy árida. En pocas palabras, Dios los había amado, y esto lo mostró en su rescate de la esclavitud y en su cuidado. Cristiano, ¿cuánto más nosotros debemos vigilar que nuestras vidas estén glorificando a nuestro Dios? La salvación de Israel de la esclavitud en Egipto fue extraordinaria, pero solo era sombra de la realidad que disfrutamos todos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. No descuidemos de esta gran salvación. El Señor sigue en el capítulo con su declaración de la cierta destrucción que traería sobre Israel, porque ellos habían prosperado bajo el cuidado de Dios, pero se habían olvidado de Él. Versículo 6 dice: En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensorbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Versículo 7: Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Otras traducciones dicen en el versículo 9: Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Te destruiré, oh Israel, ¿quién está para ayudarte? Su rey, en quien confiaban, no los iba a poder rescatar. Versículo 10: ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? Y aun si hubiera aparente prosperidad por un momento, no se deberían engañar. El Señor traería su juicio. Leemos en la Nueva Biblia de las Américas, versículo 15:
Aunque él florezca entre los juncos, vendrá el viento solano, viento del Señor que sube del desierto. Su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. D.A. Hubbard en su comentario de Oseas dice: uno de los aspectos aterradores del juicio de Dios sobre su pueblo es que cuando Él, el Redentor, se convierte en el opresor, no hay ninguna ayuda a quien recurrir. Es entonces que en el capítulo 14 que el Señor le recuerda a Israel que la única ayuda y solución que tenían estaba en regresar a Dios y abandonar cualquier otra falsa confianza. Oseas 14, versículo 1 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Esto ocurriría para Efraín en el futuro, pero hoy está al alcance de todo aquel que abandona sus ídolos y hace de Dios su único tesoro. Debemos hacer como se le sugirió a Job en capítulo 22, versículo 21 y adelante. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia, y pones tu oro en el polvo, y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro, y tu plata escogida, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso, y alzarás a Dios tu rostro. Busquemos a Dios, y encontremos en Él, solamente en Él, el verdadero gozo. Bendiciones, amados.